Buenos días, profesor Ramón Páez y compañeros. Eh, el presente video tiene como objeto pues, realizar la actividad que nos correspondió a cada uno de nosotros. A mí me correspondió resolver el tema de tipos de autos. Eh, Primero que todo, pues para poder entrar a hablar de los tipos de autos, tenemos que conocer pues, cuáles son esos autos, qué concepto tenemos sobre los autos. El artículo 278 del Código General de Proceso nos habla de un concepto muy sencillo, muy somero de qué son autos y qué son sentencias. Eh, Dice que las sentencias pues, son aquellas que deciden de fondo una actuación y que le ponen fin al proceso. Los autos pues, son las demás providencias que resuelven más bien que no tienen ese tipo de, de fin. ¿Sí? Eh, Sin embargo, la doctrina ha dispuesto algo más específico, algo más detallado respecto de qué son los autos. Los autos pues, obviamente son actos procesales del juez en donde pues, todo tipo de auto es un pronunciamiento del juez respecto a un tema o respecto del procedimiento pues, que legalmente le corresponde al proceso. Entonces, podemos entender en ese punto de que todos los procesos, el juez para poder pronunciarse dentro del procedimiento lo hace por medio de autos. Eh, Existen dos tipos de autos, son los autos interlocutorios y los de sustanciación, o los que se le dice de mero trámite. Los de mero trámite, pues como el nombre lo dice, pues son solo son autos que el juez profiere para darle continuidad al proceso. Son aquellos que eh, permite que el proceso siga su curso. Situación que difiere de los interlocutorios, pues sí, es más específico respecto al tema o la sustancia del proceso. ¿Qué sustancia? Como de la decisión que tenga que ver con la decisión de fondo o que vulnere algún tipo de derecho a las partes. Entonces el interlocutorio pues tiende a ser un poquito más, tiende a ser más técnico respecto a una, un tema en específico, eh, en el sentido de que tiene que el juez tener una motivación para proferir ese auto. Entonces, tenemos claro de que los interlocutorios pues, son aquellos que eh, tienen como objetivo una decisión del juez en donde posiblemente pueda afectar algún derecho a las partes. Por ende, esos autos son objeto de recurso en cuanto las partes tienen la posibilidad de recurrir o de llegar a apelar en algunos autos. Obviamente no todos los autos interlocutorios son apelables, solo algunos lo son. Sin embargo, la mayoría, en todos los autos interlocutorios existe, son objeto de recurso. Eh, Ejemplos de autos interlocutorios, se puede decir que los autos interlocutorios son aquellos que, por ejemplo, los que decretan pruebas. Al decretar una prueba, pues obviamente influye en la toma de una decisión al final, ¿sí? Entonces, el hecho de decretar una prueba o negarla, pues estaríamos también igualmente vulnerando de pronto algún derecho de la parte, pues a controvertir la prueba
o a tener en cuenta esa prueba para llegar a demostrar un hecho con ella, ¿sí? Respecto de los incidentes, resolver un incidente también pues es un auto interlocutorio, puesto que primero no resuelve el fondo del asunto como lo hace la sentencia, que es una providencia, pero sí resuelve una situación accesoria a la decisión de fondo. Entonces podríamos decir que los interlocutorios pues tienen que ver con los derechos de las partes, y la de mero trámite o los de sustanciación pues son solamente aquellos que la norma o el ordenamiento jurídico dispone para su curso, para su procedimiento. Por ejemplo, correrle traslado a la parte interesada, digamos, para cuando resuelven unas excepciones, cuando aportan unas excepciones de fondo en un ejecutivo. Entonces se pone el auto que sale, dice que se le corre traslado a la parte ejecutante para que pues, manifieste respecto a las excepciones. Entonces ahí no se está profiriendo alguna decisión pues, que tenga algún tipo de motivación, situación que es característica de los autos interlocutorios, puesto ellos, su característica de cómo va estructurado el auto es que tiene que tener una motivación, ¿sí? Entonces, esa es una de las características de los autos interlocutorios, lo que no hace en el auto de sustanciación. ¿Existe alguna controversia en los doctrinantes respecto a definir si los autos admisorios son interlocutorios o son de sustanciación? Algunos dicen que son de sustanciación y otros dicen que son interlocutorios. Eh, eh, el argumento para que se diga que es un auto interlocutorio pues es que si bien el auto pues no manifiesta algún tipo de motivación, sí resuelve algún derecho de las partes, ¿sí? El hecho de negarse o el hecho de no emitir o negar o rechazar una demanda, pues no le da dando cabida a que la parte interesada o la que quiere promover en la demanda pues pueda hacer ejercicio o hacer uso del ejercicio a la administración de justicia. Entonces, muchas doctrinantes han dicho que pues, por ser importante que da apertura al proceso como tal, entonces ese auto admisorio sí debe tomarse en cuenta como auto interlocutorio. Pues, no sé, un ejemplo pues, de autos de sustanciación puede ser algo que sea de ordenar oficiar, digamos un requerimiento que se le haga a un ente externo, o sea, que no, pero que tenga algún documento que pueda eh, ayudar a esclarecer los hechos que se estén tratando en el proceso, ¿sí? Por ejemplo, si se está omitiendo de pronto una respuesta de algún ente externo, digamos un ejemplo, la Oficina de Instrumentos Públicos se le requirió para que aportara un certificado que sea necesario para demostrar de pronto la propiedad o que sea propietario el demandante en algún caso. Podríamos decir que el omitir o sea, que la entidad eh, no dé respuesta, entonces se saque un auto por parte del juez que les permita darle continuidad al proceso. Esos autos como tal son de sustanciación. Bueno, entonces ante estas dos circunstancias pues cabe concluir que eh, existen dos tipos de autos, unos que son interlocutorios, los cuales tienen como característica principal que
resuelven una decisión accesoria que interfiere a las pretensiones bien sea de la parte demandante o que tenga que ver con las excepciones de fondo respecto a las excepciones que se vayan a hacer o que se estén tramitando dentro del proceso. O sea, es algo más respecto de la sustancia del proceso, respecto al fin del proceso. Ya los autos de sustanciación son solamente autos que disponen la continuación del proceso, digamos el omitir de pronto o el estancarse de pronto el proceso en alguna prueba o en algún requerimiento, pues el juez estima necesario sacar autos que den curso al proceso, que permita darle continuidad al trámite. Otra conclusión es que los autos interlocutorios por lo general tienen motivación. ¿Qué es motivación? De que existe una parte considerativa donde se dice por qué se va a tomar la decisión y hay una parte resolutiva, una parte dispositiva que dispone lo que se decide en ese acto. Digamos, si se resuelve una nulidad, si se le concede la nulidad y por qué se concede, ¿sí? Entonces, esos tipos de autos por lo general tienen motivación, lo que no tienen los autos de sustanciación, puesto que lo dispone la ley. Digamos, la ley dispone que se tiene que correr el traslado a la parte de un documento. Entonces, el auto que sale es dándole cumplimiento a lo estipulado en esa norma. Entonces, esa es la diferenciación entre los autos interlocutorios y los autos de sustanciación. Entonces, no siendo pues más lo que tenga que manifestar respecto al tema, pues le agradezco al profesor y a los compañeros por el tiempo permitido. Muchas gracias.